Cuando mi padre murió, no solo perdí a la persona más importante de mi vida, también perdí la empresa que juntos construimos desde cero. Lo que no sabía es que sus propios socios ya tenían un plan para destruirme. Mi padre fue un visionario, un titán de la industria, pero sobre todo, un hombre de valores inquebrantables. Levantó una empresa que no solo generaba riqueza, sino que creaba oportunidades y transformaba vidas. Desde mi infancia, cada rincón de esa compañía fue mi segundo hogar. Recuerdo sus manos fuertes guiando las mías, sus ojos llenos de orgullo mientras me enseñaba los secretos del negocio. Él me inculcó la pasión por el trabajo bien hecho, la ética como pilar fundamental y la convicción de que el éxito verdadero se construye con integridad. Cada día a su lado era una lección de vida, un privilegio que atesoraba. Algún día, todo esto será tuyo, me decía con una sonrisa, mientras recorríamos las bulliciosas plantas de producción. Pero no porque seas mi hijo, sino porque lo mereces. Porque has aprendido a amar este sueño tanto como yo. Esas palabras eran mi brújula, mi promesa de futuro. Pero el día de su funeral, mi mundo se quebró, de una forma que jamás imaginé. El dolor de su ausencia era un abismo, y justo cuando intentaba asimilarlo, una nueva y cruel realidad se cernió sobre mí. La lectura del testamento se convirtió en la escena de una pesadilla. El notario, con voz monótona, pronunció nombres que no eran el mío. Mi nombre no estaba. Nada era mío. La empresa, el legado de mi padre, todo pasaba a manos de sus socios, Marcos, Elena y Tomás. Amigos de toda la vida, figuras casi familiares. O eso creía. La incredulidad me paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mi padre, un hombre tan meticuloso y justo, haberme excluido de su testamento? La confusión se transformó rápidamente en una punzada de traición. Pedí explicaciones, busqué respuestas desesperadamente. Me evitaron. Sus miradas esquivas, sus palabras vacías, sus promesas rotas. Me mintieron con descaro, tejiendo una red de engaños que intentaba ocultar la verdad. Intentaron silenciar mi voz, mi dolor, mi derecho a saber. Y luego, la verdad, cruda y devastadora, se reveló: habían falsificado el testamento. Habían manipulado la voluntad de mi padre, aprovechándose de su vulnerabilidad y de mi duelo. La magnitud de su vileza me dejó sin aliento. Ellos tenían los recursos, los contactos en las altas esferas, el dinero para comprar voluntades. Yo solo tenía mi verdad. Una verdad que, en ese momento, parecía insignificante frente a su poder. La injusticia era un puño apretado en mi pecho, asfixiándome. La expulsión fue brutal, sin miramientos. Me sacaron de la empresa que era mi hogar, mi historia, mi futuro. Me quitaron mi oficina, el espacio donde había soñado y aprendido junto a mi padre. Mis cuentas fueron congeladas, dejándome sin un centavo, despojado de toda seguridad. Los medios, siempre ávidos de escándalo, contaron su versión, la versión de los poderosos, el hijo indigno que no heredó nada. Mi nombre fue manchado, mi reputación destrozada en titulares sensacionalistas. La humillación pública era una carga insoportable. Estaba solo. Completamente solo. Arruinado, no solo económicamente, sino en espíritu. Y por primera vez en mi vida, en medio de esa desolación, dudé de mí mismo. ¿Había algo en mí que justificara tal abandono? ¿Era yo el culpable de alguna manera? Pasé noches sin dormir, con la mente en un torbellino de preguntas sin respuesta, de recuerdos dolorosos. Semanas sin rumbo, vagando por las calles, sintiendo el peso de la derrota. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. Perdí amigos, contactos, todo lo que creía tener. La desesperación era un pozo sin fondo, un frío que calaba hasta los huesos. Me sentía un náufrago en un mar de injusticia, sin una balsa, sin una estrella que me guiara. La vida que conocía se había desvanecido, dejando solo un vacío abrumador. Pero en lo más profundo de esa oscuridad, una pequeña chispa se encendió. Había algo que no me podían quitar, la verdad. Y el legado de mi padre, no el material, sino el de sus valores, su espíritu de lucha, que vivía en mí. Esa chispa, aunque tenue, era mi única esperanza.
La chispa se convirtió en una llama, alimentada por la rabia y la memoria de mi padre. No podía permitir que su legado fuera mancillado por la avaricia y la mentira. Tenía que luchar, no solo por mí, sino por la justicia que él siempre defendió. Comencé desde abajo, desde la nada. Mi único aliado fue un viejo amigo de la universidad, un abogado idealista que sí creyó en mí, en mi historia, en la verdad. Juntos, con recursos limitados pero una determinación férrea, empezamos a buscar pruebas. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era una pista. Cada firma, cada transacción sospechosa, cada movimiento de dinero. Nos sumergimos en un laberinto de documentos, de archivos, de conversaciones. Era una tarea titánica, pero la esperanza nos impulsaba. Pasaron meses de investigación exhaustiva, de noches en vela, de frustraciones y pequeños triunfos. Descubrimos que los socios habían presionado al notario que redactó el falso testamento, amenazándolo, coaccionándolo. La red de corrupción era más profunda de lo que imaginábamos. Encontramos evidencia de que usaron identidades falsas para mover activos, para desviar fondos de la empresa. Cada descubrimiento era un golpe al estómago, pero también una confirmación de que estábamos en el camino correcto. La verdad, aunque dolorosa, nos fortalecía. Conseguimos grabaciones comprometedoras, correos electrónicos incriminatorios, testimonios de empleados valientes que habían sido testigos de las irregularidades. Cada pieza del rompecabezas encajaba, revelando la magnitud de la conspiración. La evidencia era irrefutable. Y con todo eso, con la verdad como nuestra única arma, fuimos a juicio. Fue una batalla brutal, una guerra de desgaste en los tribunales. Ellos tenían los mejores abogados del país, equipos enteros de expertos legales, recursos ilimitados. Yo tenía la verdad, un abogado leal y una rabia que me quemaba el alma, una rabia que se transformó en una fuerza imparable. Cada día en la corte era una prueba de resistencia, un desafío a mi fe en la justicia. Pero no me rendiría. El juicio duró semanas, cada día una eternidad. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde la verdad luchaba contra la mentira, la integridad contra la corrupción. La tensión era palpable, las miradas de los acusados, llenas de desprecio y miedo. Cada día, más pruebas salían a la luz, presentadas con meticulosidad por mi abogado. Los testimonios de los testigos, valientes y conmovedores, pintaban un cuadro desolador de la traición. La opinión pública, que antes me había condenado, comenzó a cambiar. Los medios, que una vez habían manchado mi nombre, ahora hablaban de la gran traición empresarial del siglo, de la audacia de la conspiración. La historia de mi lucha se convirtió en un símbolo de la batalla por la justicia, inspirando a muchos que habían sufrido injusticias similares. Y finalmente, después de semanas de deliberación, el juez habló. Su voz resonó en la sala, clara y contundente. Se anula el testamento presentado. Se declara nulo y sin efecto. El patrimonio empresarial regresa a manos legítimas, su hijo. Un silencio atronador llenó la sala, seguido por un murmullo de asombro y alivio. Las palabras del juez fueron un bálsamo para mi alma herida. Lloré. No por el dinero, no por la empresa, no por la victoria material. Lloré porque, al fin, la verdad había prevalecido. Lloré porque, al fin, mi padre podía descansar en paz, su nombre y su legado limpios de la sombra de la traición. Fue un llanto de liberación, de alivio, de una paz profunda que no había sentido en años. La justicia, aunque tardía, había llegado. Recuperé la empresa, sí. Pero no quise vengarme. La venganza solo perpetúa el ciclo del dolor. Los traidores enfrentaron la justicia, sus acciones tuvieron consecuencias legales y morales. Mi camino era otro, el de la reconstrucción, el de la sanación. Me dediqué a lo que mejor sabía hacer, liderar con pasión, con los valores que mi padre me había inculcado. Transformé la empresa en un símbolo de integridad, de transparencia, de ética empresarial. Implementé nuevas políticas, fomenté una cultura de confianza y respeto. La empresa no solo recuperó su esplendor, sino que se convirtió en un referente de cómo los negocios pueden ser una fuerza para el bien.
Demostramos que el éxito verdadero no se mide solo en ganancias, sino en el impacto positivo que generamos en la sociedad. Y lo más importante, para honrar la memoria de mi padre y el espíritu de su legado, creé una fundación con su nombre. Una fundación dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores sin recursos, a aquellos que, como yo, tienen un sueño pero enfrentan obstáculos. Queríamos darles las herramientas, la mentoría y el capital inicial para que sus ideas florecieran. Para que no tuvieran que enfrentar la soledad y la desesperación que yo viví. Para que supieran que, con esfuerzo y apoyo, cualquier sueño es posible. Me traicionaron, sí. Me robaron, me hundieron, pero no me rendí. Porque a veces, cuando te lo quitan todo, es cuando realmente descubres de qué estás hecho. Es en la adversidad donde forjamos nuestro carácter, donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Esta historia es un testimonio de que la verdad siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda. Es un recordatorio de que la resiliencia no es solo resistir, sino florecer después de la tormenta. Que la justicia, aunque a veces lenta, prevalece. Si hoy te sientes abrumado por la injusticia, si tus sueños parecen inalcanzables, recuerda que dentro de ti reside una fuerza inquebrantable. No te rindas. Busca apoyo, confía en tu verdad y lucha con determinación. Tu historia de superación puede ser la inspiración de alguien más. La verdad siempre sale a la luz. Lucha por ella. No estás solo. ¿Te sientes identificado con esta lucha? ¿Has enfrentado una injusticia que te marcó? Comparte tu historia en los comentarios y únete a nuestra comunidad de resiliencia. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras y recursos que te ayudarán a transformar tus desafíos en victorias. Tu voz importa,